Muchísimas gracias a todos por estar, porque con el frío que hace, eso es civismo, ¿eh? Eso es buena educación, de venir ahí a pasar un homenaje que sea a la justicia, ¿eh? A la justicia representada en don Manuel García Castellón, un juez que hace honor a su profesión, ¿no? Os quería decir que probablemente yo ya tengo mis años y nunca la sociedad civil ha estado tan cuestionada, tan invadida, ¿no? por el poder político. Nunca se han apoderado del Estado personas que no podían hacerlo. Y de ahí que el Estado de Derecho es básico para que la sociedad civil perviva y sea cada vez más grande. Y ahí han estado pues algunos valientes, auténticos héroes, que con un gran desgaste personal ante los ataques de los enemigos de la libertad, pues intentaban impedir un trabajo bien hecho. Pero yo aquí me emociona pues que hoy estemos aquí con don Manuel García Castellón, una figura que pasará a la historia por el valor que ha tenido durante tanto tiempo de no ceder ante tantas ataques injustos, ¿no? Entonces, este homenaje a la justicia creo que es el buen representante, no iba a decir el mejor, pero ese para mí es el mejor, ¿no? Y además, el premio de sociedad civil en él se justifica plenamente, porque sin Estado de Derecho no puede haber sociedad civil, ¿no? Bien, yo creo que, entonces, siguiendo el protocolo que llevamos ya muchos años, ahora don Francisco Cabrillo Rodríguez, secretario general de Civismo, es el que va a leer el acta que nombra al premiado y la distinción. Don Francisco. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente es un honor para mí poder leer este acta. Vamos a ver. Acta de aprobación de la concesión del Premio Sociedad Civil a don Manuel García Castellón. El patronato de la Fundación Civismo, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2024, acordó por unanimidad otorgar el Premio Sociedad Civil en su edición 2024 a don Manuel García Castellón, como miembro destacado de la Administración de Justicia española en unos momentos difíciles para la independencia de los jueces en el cumplimiento de su fundamental misión en nuestra sociedad. El premio tiene como finalidad reconocer a personas o instituciones que se hayan distinguido en el fomento de los valores que fortalecen la libertad y la sociedad civil. Y han sido galardonados con él en ediciones anteriores las siguientes personalidades: doña Esperanza Aguirre, don Albert Boadella, don Carlos Herrera, don José Piñera, doña Cayetana Álvarez de Toledo, don Mario Vargas Llosa, don Miguel Ángel Belloso, doña Isabel Díaz Ayuso, don Jürgen Dongues y don Jano García. En este caso, la Fundación quiere reconocer el papel que nuestros jueces han desempeñado, especialmente en los últimos años, en la defensa del Estado de Derecho, que consideramos que es un requisito básico para el ejercicio de la libertad individual, y en concreto a la figura del magistrado recientemente jubilado, don Manuel García Castellón, que también representa tales valores. El acta de la sesión ha sido firmada por todos los miembros del patronato: don Julio Pomés, presidente, don Juan Félix Huarte, don Alexandre Pierron d'Arbon y don Pedro Schwartz como vicepresidentes, don Juan Abelló, don Claudio Aguirre, don Fernando Jorro, doña Elena Reboredo, don Víctor Ruiz Rubio y don Víctor Urrutia como patronos, don José Ramón Aizpún como vicesecretario y yo mismo como secretario del patronato de la Fundación y del jurado que otorga este premio, Francisco Cabrillo. Enhorabuena al galardonado. Bueno, ahora, como es la costumbre, siempre en los premios, pues va a haber una laudatio, las razones, y la va a hacer
antiguo compañero que lo conocía. Por primera vez, la laudatio la hemos hecho que la haga un gran profesional de la justicia, porque, sinceramente, a mí me venía grande. Y la justicia tiene su complejidad, y yo, entonces, la primera vez que no hago la laudatio, pero es que luego va a salir muchísimo mejor, porque la va a hacer un buen amigo suyo, Jesús Alonso, que la verdad es que lo conoce bien, porque han hecho vidas paralelas, y ha sido fiscal, ahora es abogado, pero lo que ocurre es de que han sido amigos toda la vida y se conocen mejor que nadie. O sea que yo por eso ruego a Jesús Santos que haga la laudatio, y pido para un saludo, un aplauso. Una botellita de agua, si puede ser. Buenas noches a todos los presentes, señoras y señores, y al presidente de la Fundación Civismo, don Julio Pomés, y al ilustrísimo señor magistrado, don Manuel García Castellón. Realmente para mí es un verdadero privilegio pronunciar estas palabras en honor de este juez, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la justicia. Nada menos ni nada más que 47 años. Y esta oportunidad también me ha permitido conocer la encomiable labor que realiza la Fundación Civismo, que tengo que reconocer que para mí antes era desconocida, como un laboratorio de ideas e incombustible reducto en la defensa de una sociedad civil activa, inspirada por los valores de la primacía de la persona, la libertad, la tolerancia, el Estado limitado y representativo, la propiedad privada, el libre mercado y el imperio de la ley y la justicia. Son precisamente el imperio de la ley y la justicia los protagonistas de la presente edición del Premio Sociedad Civil, representada por un magistrado que ha dedicado, como he dicho antes, 47 años de su vida a estos dos pilares fundamentales de toda sociedad democrática: el Estado de Derecho. Cuando el presidente de la Fundación me encomendó este discurso, no pude evitar pensar en lo apropiado y lo oportuno que resultaba otorgar este reconocimiento a un magistrado en un momento como el actual, en el que el Poder Judicial está sufriendo un ataque y una deslegitimación sin precedentes en nuestra historia reciente por parte de determinados sectores sociales y políticos. Lo acaba de recordar al inicio de este acto el presidente. Más aún, el Poder Judicial se erige en este momento como el principal escudo del Estado de Derecho y de nuestra democracia, representando para toda la sociedad española de bien la gran esperanza de que precisamente el imperio de la ley y la justicia prevalezcan hoy y siempre frente a aquellos que pretenden instrumentalizarla para sus intereses particulares. Me resulta enormemente grato realizar esta laudatio, querido Manuel, a quien tengo el honor y el privilegio de conocer en 3 etapas profesionales de mi vida muy diferentes. En primer lugar, mi etapa como fiscal en la Audiencia Nacional, con su llegada a la misma en el año 1993 para sustituir al entonces juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que había decidido iniciar su etapa en la vida política. Posteriormente, al compartir la magistratura de los magistrados de enlace, siendo Manuel García Castellón el primer magistrado de enlace de España en Francia, nombrado en el año 2000, y posteriormente, desde el año 2017, en que inicia su segunda vuelta a la Audiencia Nacional, le conozco desde la vertiente de ser abogado en este ejercicio profesional de esta noble profesión. A lo largo de estas 3 etapas profesionales he podido conocer y mantener un trato con Manuel desde perspectivas muy diferentes, como compañeros primero y en el ejercicio de la profesión de abogado. Es obligado
en todo reconocimiento, hablar brevemente de los primeros pasos de nuestro homenajeado, en lo que sería una larga y ejemplar trayectoria profesional, que se inicia con la licenciatura de Derecho en Salamanca, en Valladolid, el máster de las entonces Comunidades Europeas y Derechos Humanos, su ingreso en la carrera judicial en el año 1977, periodo de nuestra transición, desempeñándose como juez de instrucción en diversos destinos de la geografía española, desde Vizcaya, Guipúzcoa, Puebla de Sanabria, mi tierra, Villa hermosa y recomendable su visita por sus parajes idílicos y por su lago de Sanabria, un lago de origen glaciar, y por también su interesante gastronomía. Palma de Mallorca como juez de vigilancia penitenciaria, como juez de instrucción, tu regreso a Valladolid como juez de instrucción, donde llegaste a desempeñar como juez decano durante varios años. Y de ahí su llegada a la Audiencia Nacional en el año 1993, para sustituir, como he dicho, al juez Baltasar Garzón. La Audiencia Nacional en esos años no era un destino que concitara mucho interés y atracción para los miembros de la carrera judicial. En años previos se había producido el asesinato de mi querida compañera Carmen Tagle, el 12 de septiembre de 1989, a manos de la organización terrorista ETA, en concreto del comando francés, Henri Parot y compañía. A los pocos meses, en febrero de 1990, el atentado con carta bomba al presidente, el entonces presidente Fernando Mateo Lage, que le provocó el seccionamiento de los dedos de una mano y la pérdida de un ojo. Al día siguiente, el atentado frustrado contra mi querido compañero teniente fiscal, don Eduardo Fungairiño, en ese momento. Estas circunstancias no eran un contexto que generara mucha apetencia en los miembros de la carrera judicial y en los miembros de la carrera fiscal para acudir a este destino, porque a partir de la llegada al mismo te convertías en un objetivo de la organización terrorista ETA. Y además era obligado el rodear tu vida de testigos presenciales las 24 horas, al ser obligatoria la escolta dinámica, la escolta estática en el domicilio las 24 horas, la utilización de coche blindado y todas estas circunstancias que estaban rodeadas en el trabajo diario de los magistrados y fiscales que prestaban su servicio en ese órgano judicial. Me encontré en mi primera reunión cuando me llamó al despacho. Yo estaba en ese momento, era el fiscal adscrito al Juzgado Central de Instrucción número 5. Me llamó para conocer la situación de los diferentes procedimientos y me encontré a una persona con una enorme ilusión, con muchas ganas de trabajar en este nuevo destino. A los pocos meses de su llegada se produce el regreso de don Baltasar Garzón, que deja la política, fueron pocos meses, y el juez García Castellón tiene que pasar al Juzgado Central de Instrucción número 3, juez de apoyo del entonces magistrado Miguel Moreiras, y que en esa época centralizaba la delincuencia económica de gran magnitud. Allí se hizo cargo el juez Manuel García Castellón de los primeros grandes casos de derecho penal económico. El caso Banesto, que tras una prolija y larga instrucción culminó refrendando la sentencia de la Audiencia Nacional y su posterior confirmación por la sentencia del Tribunal Supremo, confirmando y refrendando la adecuada, exacta y rigurosa instrucción que había realizado el juez instructor Manuel García Castellón. Posteriormente, en el año 1996, se crea el Juzgado Central de Instrucción número 6 y es nombrado titular del mismo. Allí, y desde este juzgado, el juez García Castellón tuvo que hacer frente a las formas más graves de criminalidad, competencia de la Audiencia Nacional, muy especialmente
a la delincuencia terrorista de todo signo, no solo ETA, Grapo, Terra Iure, terrorismo de extrema derecha, etc. Se hizo cargo en 1997 de la investigación del asesinato de Miguel Ángel Blanco, uno de los atentados y asesinatos paradigmáticos del terrorismo de ETA, y también de otra serie de comandos, entre ellos el Comando Andalucía, que cegó la vida también de otro fiscal, el fiscal jefe de Granada, don Luis Portero. Y en esta época también afrontó la investigación del atentado fallido contra el que iba a ser el próximo presidente de España, don José María Aznar. Recuerdo en esa tarde del día del atentado frustrado, la llamada de un querido compañero, entonces diputado por el Partido Nacional, don José María Michavila, y posteriormente ministro de Justicia, para preguntarme sobre quién iba a ser el juzgado que iba a tramitar la instrucción, la investigación de estos hechos, qué cualidades tenía el instructor, y pues no pude nada más que hablar de las magníficas cualidades de quién iba a ser el encargado de la investigación de este atentado. También le pregunté de cómo se encontraba el señor Aznar y y recuerdo que me comentó: pues mira, te llamo desde su despacho, lo tengo aquí enfrente mío, está tranquilo y se está fumando un puro. Pues con la misma tranquilidad y serenidad iba a afrontar el instructor, Manuel García Castellón, esta investigación como el resto de procedimientos de su competencia. En el año 2000, el juez García Castellón deja la Audiencia Nacional para incorporarse como magistrado de enlace en Francia, el primer magistrado de enlace en España, uno de los grandes actores de la cooperación judicial entre países, un instrumento de novedosa creación en la Audiencia Nacional que iba a ser un instrumento fundamental para incrementar la cooperación judicial bilateral entre ambos países. Porque esta cooperación, como todos conocerán, no había sido nada edificante durante la década de 1980 y 1990. Los terroristas de la organización terrorista ETA configuraban el sur de Francia como un verdadero santuario donde los comandos preparaban, planificaban sus acciones criminales, pasaban a España, cometían sus hechos delictivos y regresaban para mantenerse en paz y en tranquilidad en el sur de Francia por la ausencia de cooperación policial, la ausencia de cooperación política y la ausencia de cooperación judicial. Sorprendentemente, denegaciones de extradición como terroristas sanguinarios como la conocida tigresa Idoia López Riaño, que en una de las reclamaciones extradicionales, una de sus primeras reclamaciones de extradición, un coche bomba que había provocado la muerte de diferentes guardias civiles, pues bien, nos encontramos, y estoy hablando de la década de 1990, con la sorprendente decisión del Tribunal de Pau denegando la extradición por motivación política de estos hechos. Bien. Afortunadamente, la llegada de Manuel García Castellón en el año 2000, junto con los acuerdos de Perpiñán del año 2001, con el cambio político producido en Francia, todo este panorama cambió de rumbo, afortunadamente para España y afortunadamente para la comunidad internacional. El juez García Castellón, como magistrado de enlace, intervino de manera eficaz en esta cooperación judicial, poniendo en marcha los diferentes instrumentos de cooperación que surgían en el ámbito de la Unión Europea y que eran estrenados de forma eficaz en la relación bilateral entre España y Francia. En concreto, las denuncias oficiales, el acceso inmediato a la información
era vital para los cuerpos de seguridad del Estado español el acceder de forma inmediata a toda la información de aquellos comandos que empezaban a ser desarticulados en el sur de Francia o en el territorio francés, contar en 48 horas con la información incautada para poder frustrar atentados terroristas y para poder desarticular a las infraestructuras de colaboradores en territorio español. Las entregas temporales de extradición, entregas temporales, los equipos conjuntos de investigación, pues a todo ello se dedicó Manuel García Castellón, interviniendo en 160 entregas temporales, en más de 300 extradiciones y en el nuevo instrumento que sustituía a la extradición, las denominadas órdenes europeas de detención, que simplificaban la cooperación a los 40 días y que eliminaban la motivación política como causa excluyente de la entrega de los detenidos. Durante su estancia en Francia, el magistrado García Castellón desempeñó un rol primordial en estos hitos de cooperación y, fruto de su magnífica labor y de su decisiva y vital cooperación entre ambos países, fue condecorado con la Legión de Honor de la República Francesa. En el año 2012, Manuel García Castellón me releva como magistrado de enlace en la República de Italia, etapa en la que aprovechó toda la experiencia adquirida en Francia para seguir explotando los instrumentos de cooperación judicial con la Dirección Nacional Antimafia en la lucha contra la mafia, el terrorismo, el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada. Recordamos la anécdota, que la voy a hacer presente, Manolo, de también como magistrados de enlace, una de nuestras funciones era recibir a las autoridades judiciales que venían de visita a Italia o preparar y organizar viajes de formación y de conocimiento y de intercambio entre las diferentes magistraturas de uno y otro país. Recordando el viaje que se organizó de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para entablar un contacto y un conocimiento personal con la Corte de Casación italiana, con el Consiglio Superior de la Magistratura, con la Dirección Nacional Antimafia, estos viajes también tenían una parte turística y de ocio que había que organizar, el magistrado de enlace también tenía que organizar. Entre ellos, la visita obligada a ambas embajadas, la embajada política, con su hermoso palacio en el Gianicolo, una hermosa colina donde se divisa una de las mejores vistas de Roma y del Vaticano, y la embajada de la Santa Sede, ante la Santa Sede, donde en esa época pues, se encontraba un embajador excepcional, como don Francisco Vázquez, que fue el encargado personal de enseñar la embajada a toda la delegación de magistrados de la Sala Segunda. Al mismo tiempo, como las horas italianas son horas muy diferentes a las españolas, estábamos convocados en el Consiglio de la Magistratura italiana a las 15 horas y había que organizar la comida de esta delegación en un restaurante cercano a la Embajada de la Santa Sede. Bien, pues se organizó una comida en un restaurante recomendado por la propia Embajada de la Santa Sede, donde se compartió pues, un rato enormemente agradable con todos los miembros de esta Sala Segunda, y donde al día siguiente, en los periódicos, en primera página, apareció que ese restaurante en el que habían estado comiendo la Sala Segunda, el embajador, los magistrados de enlace, había sido intervenido por penetración de la camorra. Es decir, era un elemento de financiación de la organización mafiosa La Camorra, la más pujante en esa época. Finaliza esta etapa hermosa en esta ciudad de Roma y en este país tan adorable como Italia, y en el año 2017 el juez García Castellón regresa otra vez a la Audiencia Nacional y regresa en otro momento crítico porque tiene que hacer frente a una de las causas
de mayor trascendencia y complejidad de la historia judicial española, como es el conocido caso Tandem o caso Villarejo, procedimiento con 48 piezas separadas por las que han pasado presidentes y directivos de sociedades cotizadas, mandos policiales y altos cargos públicos. El conocimiento y la sensibilidad de la información de todas las grabaciones y audios intervenidos al comisario Villarejo está en la memoria de don Manuel. Una gran parte se han judicializado, pero hay otra gran parte que solo lo conoce don Manuel y nuestro Centro Nacional de Inteligencia. Me acaba de decir que está escribiendo un libro y no sé si en ese libro ya se habrá o se tendrá la posibilidad de que se pueda publicar algo de lo que no hayamos podido conocer en las investigaciones que con rigor y con buen criterio ha desarrollado durante esta segunda etapa en la Audiencia Nacional. Otra de las piezas derivada del caso Tandem fue la conocida pieza Kitchen, que es una de las piezas también de una verdadera complejidad, donde se ha investigado la autodenominada Policía Patriótica, a la que se le atribuye indiciariamente la obtención de presunto material incriminatorio en poder del entonces extesorero nacional del Partido Popular. Ya tenemos las primeras sentencias en la Audiencia Nacional sobre 5 piezas que han confirmado el rigor de la instrucción que el juez García Castellón ha realizado. En el marco de estas complejas y delicadas investigaciones, y ya en esta etapa yo ya lo he conocido como abogado, y por lo tanto, obviamente, con un plano absolutamente distinto, y en un plano en el que el titular del juzgado central respetaba la labor de los abogados que comparecíamos ante su tribunal de forma exquisita, elegante y de forma en la que tiene verdaderamente impregnado el derecho de defensa como piedra angular de todo Estado de Derecho. Y he podido ver desde este ángulo de abogado en los diferentes procedimientos en que he tenido que intervenir su preocupación constante y permanente para dar cumplimiento a un olvidado artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sigue plenamente vigente pese a haber sido redactado en el siglo XIX por nuestro gran jurisconsulto don Manuel Alonso Martínez. El artículo 2, que a veces es el gran olvidado por jueces y fiscales y que puedo decir que Manuel García Castellón ha hecho gala de ser ese juez independiente, imparcial, cumplidor de ese mandato que ya en el siglo XIX, con una enorme visión de un gran estadista como fue don Alonso Martínez, indicaba la obligación de todo juez, de todo fiscal, de todo miembro de la Policía Judicial que interviene en el proceso penal, de recoger no solo lo adverso, lo que incrimina, sino de recoger también todas aquellas circunstancias favorables al reo. Soy testigo presencial de ese buen hacer jurisdiccional de Manuel García Castellón y de ese defensa y ese cuidado por un proceso con todas las garantías y un cuidadoso respeto a las garantías de los investigados. Al mismo tiempo de este respeto por las garantías procesales, también el juez García Castellón ha mostrado su celo investigador, que ha inspirado siempre su actuación como magistrado instructor. Este celo era fácilmente apreciable en sus intervenciones en declaraciones de investigados, testigos y peritos, a los que interrogaba de forma incisiva, minuciosa, pero con respeto, hasta alcanzar un verdadero y adecuado entendimiento de los hechos objeto de investigación.
me vas a permitir que cuente una de las anécdotas que me llegó al alma, hablando del caso Kitchen, cuando iniciabas la investigación, cuando estábamos todas las partes, cuando habías convocado y citado para declarar al inspector de la UDEZ, azote de la corrupción del Partido Popular, y en la que después de una larga e intensa declaración de varias horas de duración, te salió del alma con toda naturalidad al final de la declaración manifestar lo siguiente. Espero que te acuerdes y que me lo corrobores en este acto. Me deja usted un panorama desolador. Te salió del alma, ¿verdad? Lo que tenías que afrontar a partir de ese momento al investigar altos cargos públicos del Cuerpo Nacional de Policía, cargos políticos y una compleja y difícil instrucción, actualmente pendiente de señalamiento de juicio. El magistrado García Castellón ha sido a la vez un juez valiente, lo que ha merecido numerosas críticas injustas, no solo de periodistas, sino de cargos políticos, críticas que en ocasiones han rayado lo delictivo y frente a las que el magistrado, en defensa de su independencia e imparcialidad y la de todos los jueces y magistrados, ha adoptado las acciones legales pertinentes. La realidad es que al juez García Castellón, que ha sido un verdadero azote de la corrupción y en general de la corrupción política, entre ellas están las investigaciones de los casos Lezo y Púnica en esta etapa y el caso Tandem, pues también el caso Tsunami Democratic, en el que aplicando en conciencia la ley rechazaste que los delitos de terrorismo investigados pudieran ser objeto de una ley de amnistía. En definitiva, Manuel García Castellón ha sido ejemplo de lo que todo juez de instrucción debería aspirar a ser. Un juez independiente e imparcial, valiente y celoso en el desarrollo de la investigación y escrupuloso en la defensa de los derechos procesales de los investigados. Esta actividad y esta actuación durante 47 años ha dado lugar a que el juez Manuel García Castellón haya sido distinguido y reconocido no solo ya con la medalla de honor de la Legión de Honor de la República Francesa, sino también con la encomienda de Isabel la Católica, la medalla de San Raimundo de Peñafort, con el premio a la independencia judicial otorgado por el Consejo General de Procuradores de España y el diario Confilegal. También ha sido reconocido con la medalla de oro, recientemente, hace unas semanas, lo acabas de recibir, tuve también el honor de estar presente, la medalla de oro de la Asociación de Dignidad y Justicia, por tu infatigable celo en la investigación de los autores intelectuales del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que se reabrió precisamente gracias a la actuación de Manuel García Castellón para poder identificar, y de hecho ya están presuntamente identificados, los autores intelectuales que dieron órdenes e instrucciones de atentar y cegar la vida de Miguel Ángel Blanco. Lamentablemente, hace unas semanas también la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional nos ha sobreseído esta investigación por prescripción, pero esto todavía no ha finalizado porque hemos interpuesto los correspondientes recursos de acusación, de casación, las acusaciones populares que estamos presentes en este procedimiento. Hoy recibes el Premio Sociedad Civil 2024 de la Fundación Civismo, en reconocimiento de toda una vida dedicada a la justicia. No sería justo finalizar esta semblanza del magistrado García Castellón sin hablar brevemente de sus cualidades personales. Ya hemos hablado de sus cualidades y méritos profesionales. Pero, y en este momento y en el actual relativismo moral que impera o pretende imperar en nuestras sociedades, que caminan cada vez más con claridad hacia el transhumanismo, así aspiraciones como la superlongevidad, el superconocimiento, el superbienestar son las metas de muchos hombres y mujeres
que han perdido la referencia necesaria que supone la dignidad de la persona humana. Como vaticinó el Papa Benedicto XVI, cuando el relativismo moral se absolutiza en nombre de la tolerancia, los derechos básicos se relativizan y se abre la puerta al totalitarismo. Frente a esta progresiva degeneración del ser humano, nos encontramos hoy aquí con una persona con una carrera verdaderamente longeva en servicio de la justicia, a la que ha dedicado 47 años de su vida. Una persona que ha utilizado todos sus conocimientos y formación como medio para un fin, la justicia, que Santo Tomás de Aquino definía como el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho. Una persona que ha sacrificado su bienestar personal y profesional en agotadoras jornadas de actividad judicial. He tenido el privilegio de ser testigo directo de estos méritos de Manuel García Castellón, por lo que ha sido mi relación con él desde el año 1993 y muy especialmente con mi etapa profesional como abogado, por lo que puedo dar fe de que Manolo, ha sido y es una persona amable, afable, cordial, con trato cercano y accesible a todas las partes procesales, transmitiendo al mismo tiempo la serenidad y la tranquilidad, la gravitas, en definitiva, que debe transmitir un instructor experimentado y veterano. Quiero destacar, ya para finalizar, en este punto, su discreción profesional. A pesar de su innegable notoriedad pública, solamente se conoce del juez García Castellón por lo dicho y manifestado en sus incontables resoluciones judiciales. No encontrarán en él otro tipo de manifestaciones o participaciones que dan lugar a esa hoguera de vanidades que se produce con lamentable frecuencia en la vida profesional de jueces, magistrados y abogados cuando participan en hechos de relevancia pública. Su señoría ilustrísima, Manuel García Castellón, García Lomas, ha sido un gran magistrado y una magnífica persona que siempre ha procurado hacer lo correcto, que con constante y perpetua voluntad ha procurado dar a cada uno lo suyo, dejando tras de sí un ejemplo a sus compañeros y a todos aquellos que han tenido la fortuna de coincidir con él. Los que le conocemos sabemos que el legado de Manuel es una España más justa. Como decía Edmund Burke, para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Manuel García Castellón ha combatido el mal, sembrando paz y justicia con su trabajo durante estos 47 años. Muchas gracias. Yo creo que la laudatio que he oído es un relato emocionante, objetivo, brillante, una narración que a todo el mundo nos ha conmovido porque la mayoría de nosotros ya tenemos unos años y nos ha recordado parte de nuestra historia. O sea, te quiero felicitar, Jesús Santos Alonso. Y ahora procede la entrega del premio Sociedad Civil, que es una victoria de Samotracia, que es un símbolo de libertad. Y te ruego, por favor, que vengas aquí. Y pido un aplauso. Y ahora procede la respuesta. Jesús, me has dejado abrumado, la verdad, abrumado. Tus cariñosas palabras siempre traslucen lo mismo, tu cercanía y la vida rica que tienes y la profundidad de tu persona, que siempre he visto, por otra parte.
no solamente tu faceta profesional como fiscal de la Audiencia Nacional, sino posteriormente como abogado, pues causas muy relevantes de este país se te han confiado a ti como abogado y además conozco que has tenido grandes éxitos profesionales ante los tribunales, con sentencias que te han dado la razón. Eso es lo que te quería decirte y sabes que me sale del corazón. Quiero dedicar este premio a mi mujer, Peque, a mis hijos, Paloma y Manuel, sin los cuales, si los tres, pues sería mucho menos de lo que puedo ser, que no soy casi nada. Y quiero dar las gracias, por supuesto, al presidente de la Fundación Civismo, a su patronato, y permítanme, aunque no forme parte expresa del mismo, de mi amigo José Díaz Rato, que por su intercesión en la concesión de este premio, que desde luego recibo con agradecimiento y como un honor. Como todos ustedes saben, la Fundación Civismo se ha convertido en un pilar esencial en la defensa de la libertad en nuestro país. Permítame decir, sí, que cuando esta fundación comenzó su andadura hace más de una década, la defensa de la libertad, la propiedad y el Estado de Derecho constituía un deber cívico de suma importancia. Ahora, ante la mayor agresión que han sufrido las instituciones democráticas en nuestra historia reciente, se ha convertido en un deber moral inexcusable. Y es que estos principios, a los que acabo de aludir, que son los de la Fundación y los míos propios, y que nos vinculan con la Constitución del 78, son los que cada día, con medios precarios, tratan de defender la inmensa mayoría de los jueces en España, desde el más alto tribunal hasta el más remoto. La defensa del Estado de Derecho como presupuesto del libre ejercicio de la libertad individual y salvaguarda del derecho de propiedad por parte de jueces y fiscales ha encontrado múltiples problemas de distinta naturaleza y gravedad. Me gustaría aprovechar la oportunidad que generosamente me brinda la Fundación Civismo para hacer una breve mención de alguno de ellos. Adelanto ya la tesis sobre la que me gustaría profundizar en el presente discurso. Se ha producido un hecho significativo en los últimos tiempos que merece ser analizado. Los ataques a la independencia del Poder Judicial han pasado de ser externos, o por decirlo de este modo, ajenos a la estructura del Estado, a ser internos o provenir dentro del propio Estado. Para ello, permítame que mencione brevemente algunos hechos históricos que pueden servir para centrar el problema, para a continuación hacer alguna reflexión sobre el momento actual. El preámbulo de la Constitución española, redactado por el que más tarde sería primer alcalde socialista de la ciudad, Tierno Galván, proclamaba que, comillas, la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Cierro comillas. Como verán, desde el principio quedaba claro algo que por obvio no puede dejar de repetirse, que no hay contraposición posible entre el reconocimiento de la voluntad popular y el respeto al imperio de la ley. La ley no es sino el reconocimiento de la voluntad del pueblo válidamente expresada y es, por tanto, presupuesto necesario para la libertad, justicia e igualdad entre los españoles. O dicho de otro modo, si se quiebra la ley o se dificulta o entorpece su correcta aplicación por parte de los jueces y tribunales, surge la desigualdad, la tiranía y la injusticia. El Poder Judicial juega, como vemos, una función esencial en la preservación de los fundamentos sobre los que se asienta nuestra democracia. Desde luego, este papel lo asumió la Audiencia Nacional a raíz de su entrada en vigor el 4 de enero del 78. Obsérvese que este comienzo se anticipa en casi un año a la entrada en vigor de la Constitución. Pero ya entonces el legislador, previsor, era consciente de los ataques que el Estado estaba sufriendo desde distintos frentes, entre los cuales el terrorismo no era uno menor. Tuvimos entonces el ejemplo, muy negativo, de lo que estaba pasando en Italia,
donde las organizaciones criminales estaban derribando el Estado mediante el asesinato sistemático de jueces y fiscales, encargados de las investigaciones sobre ellas, pues residiendo estos jueces y fiscales en el mismo lugar que las bandas mafiosas eran fácilmente localizables a través de los informantes que, infiltrados en la estructura social, transmitían los datos necesarios para su ejecución posterior. Esto mismo hubiera podido suceder en España, si no se hubiera sustraído a los distintos juzgados y tribunales del País Vasco la investigación de los delitos de terrorismo. Centralizar la Audiencia Nacional en Madrid y encomendársela a un grupo reducido de jueces y fiscales facilitaba la protección de los mismos y lo hacía menos permeable a las presiones del ambiente. La medida de centralizar la Audiencia Nacional en Madrid no fue completa en cuanto a la protección que se dispensaba a los jueces, pues a diferencia de los policías que se identificaban por un número en los distintos atestados e informes que presentaban, los jueces y fiscales se identificaban con su nombre y apellidos. A este respecto, recuerdo que cuando llegué a la Audiencia Nacional en 1993, mi querido compañero, Carlos Bueren, me dijo, comillas, no tengas ningún contrato, ningún recibo a tu nombre, pues es muy fácil rastrear tu domicilio con las consecuencias que te puedes imaginar. Cierro comillas. Hubiera hecho falta una legislación más acorde a la situación, si me permiten, más imaginativa. Como decía anteriormente, es en esos años, inmediatamente posteriores a la muerte de Franco, cuando la actividad terrorista se incrementa de forma exponencial. Las dos amnistías que se conceden casi seguidas en aquellos años provocaron la salida de cientos de miembros de las organizaciones terroristas ETA, Grapo y FRAP, condenados o no, y que en una proporción muy importante se volvieron a integrar en las bandas armadas. Hubo quizá una cierta ingenuidad por parte del legislador. Esta experiencia nos permitió pronto entender que estas organizaciones no luchaban contra el régimen de Franco para sustituir la antigua dictadura por una nueva democracia, sino para sustituir la dictadura militar por otra del proletariado. En este sentido, recuerdo lo que respondió Felipe González hace ya algunos años, cuando le preguntaron que por qué había ingresado, en tiempos de la dictadura, que por qué había ingresado en el Partido Socialista y no en el Partido Comunista. Y él contestó, porque no quería sustituir una dictadura por otra. Esta situación a la que me he referido puso también de manifiesto el gran agujero que había en la colaboración policial y judicial con Francia, a la que se ha referido Jesús hace un momento. En mi actividad como magistrado de enlace con este país, pude comprobar que desgraciadamente era así. De hecho, en la práctica, todas las direcciones de ETA cayeron en Francia, lo cual quiere decir que se encontraban allí y no aquí, donde probablemente nunca hubieran podido ni siquiera llegar a establecerse. Ustedes dirán que si las direcciones de ETA fueron cayendo una tras otra en Francia, ¿por qué hablar de falta de colaboración con nuestro país? Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas direcciones caían por la labor incesante en territorio extranjero de la Guardia Civil fundamentalmente y también de la Policía Nacional, quienes actuaban muchas veces de forma clandestina, pues en caso de ser identificados eran inmediatamente expulsados. Que la actividad de ETA en Francia era conocida por los servicios de seguridad de aquel país es asunto sabido desde antiguo. Recuerdo que en una ocasión, cuando estudiaba quinto de Derecho, fui con unos amigos al País Vasco francés. Y en dos ocasiones, en esos 2 o 3 días que estuvimos allí, unos individuos, grupos de individuos de aspecto muy poco recomendable, nos exigieron que nos identificáramos, al objeto de comprobar si éramos españoles y si pudiéramos ser policías. Todo esto se hacía a la vista, sin ocultarse y con pleno conocimiento de la policía francesa. Otro ejemplo también claro
fue que al poco de llegar yo a Francia, a París concretamente, en el año 2000 como juez de enlace, se propuso por el Ministerio de Justicia y de Interior español sustituir la extradición en lo referido a los delitos de terrorismo por un mecanismo más ágil que era la orden de entrega, de detención y entrega. Un mecanismo mucho más ágil que, como también decía antes Jesús, reducía en mucho los formalismos y permitía la entrega sin más formulaciones del terrorista que era buscado al país que lo reclamaba, en este caso España. No obstante, los franceses nos contestaron que no, que eso significaba atacar la soberanía del país y por lo tanto nos lo denegaron. Pero poco después ocurrió los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, con el trágico saldo de casi 3.000 muertos. En este sentido, inmediatamente los Estados Unidos exigieron a la Unión Europea la implementación en el espacio Schengen y en Europa de ese mismo mecanismo de la orden de detención y entrega. Ni que decir tiene que se aplicó de forma inmediata en Europa lo que nosotros habíamos pedido un año antes. Y desde entonces prácticamente funciona, pero no funciona tan bien como hubiéramos deseado. Porque dicho mecanismo, que se basa en el mutuo principio de confianza o confianza mutua entre jueces, de tal manera que cuando un juez de un país europeo solicita la entrega o la detención de una persona al juez de otro país, éste, sin más preguntas, procede a ejecutar la orden. Desgraciadamente, esto no ha sucedido siempre así, porque la desconfianza ha seguido reinando. Ha reinado entre España y Francia, entre España y Bélgica, entre España y Alemania, y todos conocemos casos en que así ha sucedido. Recordemos que a día de hoy, lo digo para finalizar esta parte, quedan más de 300 asesinatos terroristas sin resolver. Y con esto llegamos a la época presente, ahora. Como decía antes, la labor de los jueces en el caso de la Audiencia Nacional ha sido objeto de todo tipo de ataques, desde atentados, Jesús ha mencionado algunos, a la utilización de medios para intentar el desprestigio personal y profesional. A este objeto recuerdo que cuando llegué a la Audiencia Nacional, el que era presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Ciro García, yo le pregunté que qué le parecía, que estaba dudando si llegar desde Valladolid, y me contestó que, bueno, que le parecía muy bien, pero que supiera que si no me doblaba a ciertas exigencias, tratarían de destruirme personal y profesionalmente. Después la realidad me ha mostrado que era más que eso todavía. Pero en aquella etapa, que ya he estado describiendo, lo que ahora supone un hecho totalmente novedoso, que podemos definir como inquietante, es que estos ataques han dejado de provenir del entorno de los propios delincuentes y pasaron o han pasado a verterse desde otras instituciones del Estado, y no como una crítica a las resoluciones judiciales, sino como intentos claros de desprestigiar la labor de la justicia, cuando ésta ha pasado a suponer un obstáculo a determinados intereses políticos. Esta actitud, ahora exacerbada, comenzó con la investigación de los GAL, posteriormente con la supresión de la figura del desacato en el Código, que dejó desprotegidos a los jueces de las calumnias e injurias que se pudieran producir y ante las cuales el juez tenía las manos atadas, pues la reacción automática ante el ejercicio de acciones por parte del juez ofendido suponía el apartamiento de la causa. Es por ello que la figura del desacato libraba al juez de tener que actuar personalmente, haciéndolo en su nombre el Estado. Las consecuencias están a la vista. Si a esto añadimos la falta de entusiasmo por parte de la Fiscalía General del Estado en utilizar los mecanismos a su disposición para proteger la independencia judicial, el panorama que se nos dibuja no es muy alentador. Permítame que me refiera a otra anécdota personal para ilustrar la gravedad del momento actual. En los últimos tiempos he sido objeto, como un otro compañero del Tribunal Supremo o los juzgados de Madrid, de múltiples ataques personales y profesionales.
Estos ataques no han venido, como otras veces, disimulados tras la opinión de algún periodista adicto a la causa. Ahora han sido ministros del Gobierno, diputados, senadores, quienes los han vertido de manera desacomplejada. Si esos ataques me inquietaron especialmente fue porque desde el primer momento entendí que no era yo el destinatario de los mismos. A mí, a poco tiempo de mi jubilación y con la vida más o menos orientada y resuelta, me dan, si me permite la expresión, por perdido. Si, como digo, esos ataques suscitaron a mí una honda preocupación, fue por ser consciente de que se dirigían a tantos miles de compañeros, mucho más jóvenes que yo, y con una carrera por delante, para que percibieran el peligro al que se exponían si tomaban decisiones que pudieran incomodar a determinados poderes del Estado. Recuerdo con especial tristeza cómo durante la instrucción de la causa de Tsunami Democratic, cuando las críticas se intensificaron con especial virulencia, cómo dos compañeros de la Audiencia Nacional, por separado, se acercaron a mi despacho a felicitarme por el sentido de alguna de las resoluciones que tomé y para decirme a continuación que ellos no lo hubieran hecho. Y esto fue, como me dijeron, no por una discrepancia jurídica, lo cual hubiera sido perfectamente lícito, sino, comillas, porque no les compensaban las consecuencias. Cierro comillas. Bien, si esto me trasladaron dos acreditados y experimentados magistrados de la Audiencia Nacional, con carreras dilatadas, pensemos en el sentir que ataques como los que diariamente reciben otros compañeros están provocando en estos jóvenes jueces que inician su andadura profesional. Durante toda mi carrera, y especialmente a partir de mi experiencia en otros países europeos, he sido partidario de que la instrucción de las causas criminales cayera en la Fiscalía y que el juez de instrucción se convirtiera en juez de garantías y que se ocupara exclusivamente de la protección de los derechos fundamentales, acordando en su caso medidas restrictivas de la libertad. Esto evitaría discrepancias, a veces poco entendibles, para los ciudadanos entre los criterios de los distintos jueces, dotando a la acción de la justicia de una mayor uniformidad. Se trata, en definitiva, de evitar la ya famosa pregunta ante cualquier controversia judicial: ¿qué juez te ha tocado? Ello no obstante, los distintos avatares que en los últimos tiempos está viviendo la Fiscalía General del Estado, no quiero dejar de recordar el ya famoso ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, han hecho que la sombra de la sospecha se cierne sobre todas las actuaciones del Ministerio Fiscal, y he sido testigo de que algunas de ellas me quedaba la duda de si éstas tenían alguna motivación política o jurídica. Y por ello, esta experiencia reciente me ha hecho replantearme mi posición respecto a lo primero que he dicho, respecto a que la instrucción pasara a la investigación por parte de los fiscales. Me gustaría también aprovechar la oportunidad que me brinda la Fundación Civismo para alertar de la gravedad que para la democracia española tiene la supresión del delito de sedición. Sin entrar a valorar las motivaciones políticas de la misma, sí quiero decir que esta decisión ha dejado mucho más desprotegido al Estado ante futuros ataques con los que, por cierto, ya se viene amenazando. A esto debemos añadirle la aprobación de una ley de amnistía sin precedente alguno en el derecho comparado y cuyas consecuencias últimas estamos aún lejos de conocer. Sobre esta ley de amnistía se han dicho muchas cosas sensatas por parte de otros compañeros y demás actores de vida política e intelectual. A ellos o a ellas, a esas declaraciones me remito. Sí me gustaría dejar constancia de la perplejidad que me despertaba encontrarme con que mientras profundizaba en la investigación sobre las acciones de determinadas personas y el encaje que pudieran tener en determinadas figuras delictivas, me iba encontrando con que simultáneamente se iban anunciando desde el Gobierno o el Congreso de los Diputados modificaciones al texto ya presentado para incluir estos nuevos hallazgos. No se trataba de amnistiar a un delincuente a pesar de los hechos cometidos, sino amnistiar a ese delincuente cualquiera que hubieran sido los hechos que hubiera podido cometer. Concluyo yo agradeciendo a la Fundación Civismo su constante papel en defensa de la libertad,
No son estos tiempos especialmente fáciles, pero como he tratado de relatar en este discurso, los anteriores tampoco lo fueron. El desasosiego que percibo en buena parte de la sociedad española ante las complejidades del momento actual me recuerda que ya hemos vivido en otros momentos de nuestra historia. Por eso quiero terminar haciendo mías las palabras escritas por uno de tantos héroes de la libertad en España. Cuando parecía que el terrorismo de ETA era una fatalidad crónica y los intentos de derrotar electoralmente al nacionalismo una desesperanzante quimera, Fernando Savater escribió, comillas, sentirse animado o desanimado ahora ya es cuestión de carácter. Comprendo muy bien a los que ante el olor y el color de lo que han sacado a flote estas elecciones sienten la tentación de tirar de la cadena y marcharse dignamente. Pero yo prefiero acordarme de aquel Ácrata, tipógrafo que fue de la moderna, en el bello poema de Félix de Azúa, que gritó ante el pelotón de fusilamiento, «¡Viva el perder!». Y permanezco junto a los que siguen jugando, aun sabiendo que hay tantas cartas marcadas, a los acomodaticios, a los resignados, a los amonestadores, que todo lo adivinaron antes que nadie, pero procuraron decirlo después. A quienes nos preguntan, ¿habéis aprendido la lección? ¿Os arrepentís? Les responderemos la palabra sagrada con la que empieza la libertad. No, claro que no. Viva España, viva la libertad. También quiero agradecer a la Fundación Renta 4 y al presidente del Banco de Renta 4 por habernos cedido este estupendo salón, y me ha dicho que ahora va a llegar porque estaba en una reunión no sé qué y que quería saludaros y tal y cual. Si sabéis que la Fundación Civismo está a vuestro servicio, apoyarla también un poquito. Venga.